que es una relación histórica, ¿no? Entonces basta con abrir el periódico y ver noticias de sicarios, ver noticias de decapitados o de juniors que descuartizan prostitutas y las tiran porque el valor de la vida de la otra persona no existe, pues deja suficientes elementos para ponerse a escribir, no una, sino muchísimas novelas. En mi caso, como no soy periodista y hay que respetar el oficio de los demás, sí hice una investigación de campo, pero decidí hacer ficción. Mi premisa era cómo dos personas sin antecedentes penales o siquiera de enfermedades mentales, una noche de, supongo, mucho reventón, terminan matando a dos personas y descuartizándolas. Y a partir de esa premisa inventé una historia, ¿no? Pero es muy interesante que la gente, los periodistas, realmente sí las investigan y las ponen sobre el papel de una manera, digo, también interesante de leer, pero verídica. O sea, es diferente, te estás centrando en la verdad, y en la ficción estamos intentando encontrar nuestras verdades internas, ¿no? Básicamente fue lo que se me ocurrió hace rato que lo escuché. Bueno, antes de hacer la pregunta, porque quiero tocar el tema de Jorge, del periodismo, yo creo que, como dice Jorge, los periódicos ahora, los periódicos mexicanos, pues, tienen la nota roja, ya no en las últimas páginas. La nota roja siempre ha existido en México y siempre ha tenido un gran mercado de lectores. Sin embargo, hace algunos años se ha convertido en la parte principal de los periódicos, ¿no? Y yo soy reportero desde los 15 años, estoy en redacciones de periódico. Yo he estado en ese mundo de las redacciones del diarismo y todo eso, en el norte de México primero y después un tiempo acá. Y en mi enfoque, sobre todo, había sido temas sociales, o es de temas sociales, temas de marginación. Y de repente, en 2007, un día estaba en un camión de asalto del ejército, con rodeado de soldados, con un chaleco antibalas, un casco, en Apatzingán, Michoacán, buscando setas. Y recuerdo bastante que en ese momento dije, ¿qué diablos hago aquí? ¿Cómo llegué aquí yo si hace un año estaba en Oaxaca reporteando una insurrección, si estaba con los mineros de Cananea, en Sonora, en Nacosari, o estaba en Pasta de Conchos? Había vivido la intensidad política y social de ese 2006, que seguramente todos recuerdan, y de repente en 2007 toda esa efervescencia social y política estaba dejada de lado, y ahora el país estaba en una guerra y yo era también ya parte como de ese performance que inició en 2007. Entonces yo, aunque había escrito este tema del narcotráfico, decidí enfocarme, pero con una perspectiva más profunda, para primero que nada controlar mi miedo, porque obviamente cualquiera que está en una situación como esa sabe que le pueden dar un tiro en cualquier momento al camión, o que también uno puede terminar haciendo propaganda de una estupidez como fue la declaración de esta guerra contra el narco. Así, digamos que ingresé yo a este mundo de la literatura negra, hice una investigación sobre el cártel de Sinaloa, hablé con el fundador del cártel de Sinaloa, que es Miguel Félix Gallardo, un capo para el que trabajaron los Arellano Félix, los Carrillo Fuentes, el Chapo Guzmán, etc. Fui a Culiacán, hablé con empresarios de Monterrey que han platicado con narcos, hablé con campesinos que siembran en Guerrero, hice todo un trabajo de investigación para llegar a la conclusión del uso político que se le da al tema del narcotráfico, y que ha convertido precisamente la nota roja en la nota principal de los periódicos. Lo que yo creo que encubre
atmósfera negra que se retrata muy bien con la literatura y con el periodismo, es una crisis política profunda que vivimos en 2006 y que está encubierta. O sea, el candidato que ganó supuestamente las elecciones lo hizo por 0.56% en un país, ustedes lo saben, que durante 70 años vivió los comicios más ficticios del mundo, y 5 años después de haber tomado protesta ese candidato, el candidato perdedor sigue sin reconocerlo. O sea, ayer se nos olvida porque la guerra y la violencia y todo eso está, pero es el tamaño de nuestra crisis política. Es una crisis política pues tremenda, profunda. Entonces yo creo que la literatura negra también tiene que tomar en cuenta ese otro tipo de violencia, una violencia que a lo mejor no es tan visible, no es tan a la vista, no es una violencia directa, es una violencia institucional, una violencia que se incentiva desde las zonas de poder, y eso es lo que yo he tratado de hacer. Ahora estoy trabajando en un nuevo libro, que es la historia de una de las 25 familias más ricas de México. Es una de esas familias. El patriarca es muy conocido, es un hombre muy rico y tiene un hermano del que casi nadie sabe, que fue comandante de la Policía Judicial Federal, torturador en la Dirección Federal de Seguridad en los años 70. Y yo creo que, aunque sea la historia de un empresario, voy a tratar de terminar haciendo un reportaje de la violencia que se va gestando, cómo se construye sobre la riqueza de los hombres mexicanos, cómo se va construyendo encima de un montón de muertos, un montón de sangre que con el paso del tiempo quedan pues en la neblina. Esa es un poco la visión que tengo yo acerca de la nota roja. A mí no me excita ni me emociona que los periódicos estén llenos de esa nota. Yo creo que el periodismo, en lugar de contar muertos, tiene que contar las historias de esas muertes. No podemos estar haciendo este conteo que se va a acabar cuando esta crisis política amaina. Y ese es uno de los dos planteamientos que yo quería traer a esta mesa. O sea, la posibilidad de narrar esas otras violencias negras también, y que son a lo mejor no tan directas y tan evidentes, tan descaradas. No más sentido, claro. Yo quiero hacer énfasis también en el hecho que la violencia aquí en México siempre ha estado, no de embalde el primer cártel que se inició en comienzos del siglo pasado, a menos que me corrija el experto, es el cártel de Juárez. Entonces no es ilógico que actualmente la ciudad más violenta del mundo sea Juárez. Es decir, todo viene construido con antecedentes. Y en ese sentido de que uno ve la nota roja, yo quisiera preguntarle a Iris, porque leí un cuento de su colección de ojos que no ven, corazón desierto, y hay un cuento, el primero me parece, que me llamó mucho la atención porque al leerlo me recordé quizá el primer video que se hizo público sobre la violencia salvaje, irracional, como casi toda la violencia, del narco. No sé si ustedes acostumbren ver ese tipo de cosas, a veces por curiosidad, a veces por morbo, lo que sea. Pero rápidamente el video es de unos sicarios que se reconocen como zetas, están sentados, golpeados, y alguien los está grabando y les está preguntando sus motivos, sus razones, de dónde vienen, etcétera. Ellos van contestando. Y hasta el último, a uno en el extremo derecho le preguntan y apenas va a contestar y le zorrajan un tiro en la sien, ¿no? Se supone que quien zorrajó ese tiro, parece ser, al menos lo que leí en alguna parte, fue la Barbie, ¿no? Entonces hay un cuento que yo leí y tenía la curiosidad si ese cuento, que es la historia también de una película snuff, bueno, ahorita tú la vas a, te basaste en esa historia.
Bueno, sí. Aquí, por ejemplo, el asunto, yo quería retomar desde esta cuestión de la relación del periodismo. Yo en realidad me he dedicado al periodismo más que a la literatura. Soy editora de un periódico y justamente la sección que me toca revisar o ver es, en este caso, Guerrero. Yo vivo en Acapulco y pues así como estamos, en realidad me dicen, digamos, la broma de los compañeros es que toca ver las de los muertitos. Y sí, porque todo el tiempo estamos, o sea, la nota principal generalmente de la sección es cuántos muertos hubo por ejecuciones, es decir, si alguien se suicida, si hay muertes maternas, si se murió un bebé, o sea, en realidad eso no es noticia, la noticia es cuántos ejecutados hubo en el estado, ¿no? Y siempre, todos los días se tiene que hacer el recuento, es como lo de rigor, porque tenemos que saber cómo hacer el conteo de cómo vamos. Y lo que decía Diego es cierto, es decir, no sabemos quiénes son. Si acaso hay una frase que dice, y fue identificado como, y hay un nombre, ¿no? O sea, se dice el lugar donde se mató, cuántos tiros recibió, si pertenecía a alguna banda en particular, se fue identificado, si no se sabe por qué, si murió inmediatamente o no, y ya a veces sabemos cómo se llama el sujeto, pero no sabemos en realidad quién es, qué le pasó, qué es lo que ocurrió para que llegara a ese punto. Entonces yo creo que ante este cúmulo de datos que no son realmente una explicación de la realidad, solo te dan cifras, creo que la literatura es donde llega cuando tenemos la oportunidad, sobre todo en el diarismo, de hacer periodismo de investigación, que es así como la información del día. La literatura te permite buscar una explicación a los hechos, es decir, qué es lo que está pasando, preguntarte quién era ese sujeto, por qué estaba ahí, y lo que me preguntaba ahorita es que, sí, en realidad, a mí me tocó ver ese video, estaba pensando, no en YouTube, porque en aquel entonces no existía, todavía no estaba YouTube, es que creo que fue como en el 2005 y al año siguiente, pero sí se estaba difundiendo por internet este video. Recuerdo que llegó un amigo consternado, estábamos en una reunión y así de decirnos, miren esto que está en la red. Uno de mis amigos se dedica al cine, entonces empezamos a ver el video y nos decía, mientras lo estábamos viendo, las declaraciones de los sicarios, de que eran sicarios, de que cuando pertenecían, decía, es que eso está montado, es que el que está hablando más que una playera roja, eso es típico para llamar la atención, están focalizando, ven el cuadro. Estábamos como en este rollo de no es cierto, cuando entra la mano al cuadro, el disparo, nos quedamos todos así y dice, eso no fue un efecto especial. Entonces, para nosotros fue verdaderamente impactante, es decir, antes de eso jamás, siquiera se nos hubiera ocurrido que podíamos ver eso, ¿no? Entonces, creo que en esta necesidad de explicarme qué era lo que había pasado fue que nace este cuento de ojos que no ven, porque es cómo hacemos de un hecho tan violento algo de consumo popular. Digo, porque ahorita les estoy hablando de hace, ¿qué? 5 años, 6 años de este video, cuando ahorita en realidad ves el blog del narco, en el caso de Guerrero tenemos la página de Ágora, es decir, en tiempo real te puedes estar enterando de cuántos muertos van al día, en dónde, qué se sabe, ¿no?, del asunto. Ver videos, entrevistas con los sicarios, es decir, ya tenemos todo un sistema de información construido alrededor del fenómeno que antes no existía. Entonces también yo creo que el asunto de pasarnos a la ficción es como tomar un poco de distancia y tratar de explicarnos qué es lo que está ocurriendo con este mundo en el que estamos viviendo. Creo que Diego tocó un punto muy importante cuando decía que, bueno, la violencia va más allá de los decapitados, gente violada, quemada, la violencia desde el poder, ¿no? A mí, bueno, la primera imagen violenta que viene a mi mente, que recuerdo, de niña caminando en el centro,